tal? Sean todos bienvenidos a este primer episodio de Politicultos, el nuevo canal de videos para la discusión de temas políticos y culturales. Esta es la primera edición del Ágora, que es la sección de política del canal. Esta es una edición que yo decidí hacer gratuita, ya que es la primera, para mostrarle a todo el público interesado lo que nos traemos entre manos aquí en Politicultos y alentar las suscripciones. Aprovechando que es la primera emisión, quiero aprovechar para explicar por qué le puse el Ágora. A esta sección la llamé el Ágora porque, como tal vez sepan, en las ciudades de la antigua Grecia, el Ágora era un espacio en el cual los ciudadanos se congregaban para actividades comerciales, atléticas, artísticas y también políticas. Sobre todo en algunas ciudades, especialmente en la antigua Atenas, recordamos el Ágora como un espacio en el que los ciudadanos se congregaban para discutir temas políticos. Así que esta es una especie de Ágora digital en la cual yo y todos ustedes que me están viendo podemos compartir temas de política. Bien, hecha esta presentación, vamos a entrar en materia. El tema de este primer video es la política y el poder, los conceptos más básicos de la política, que son la propia política y el poder. Creo que es una buena forma de arrancar. Y es que para entender qué es la política hay que entender primero qué es el poder, porque el poder es el objeto de la política. Como se podrán imaginar, ha habido cualquier cantidad de reflexiones sobre la naturaleza del poder desde los mismísimos albores de la filosofía occidental y también de la oriental. Pero por razones de tiempo, para no guindarme a hablar aquí más que Chávez en un halo presidente, yo me voy a limitar a los conceptos de poder de tres pensadores: Hannah Arendt, Max Weber y Michel Foucault. Damas primero, comencemos con Hannah Arendt. Para Arendt, el poder es la facultad de los seres humanos para lograr cosas en conjunto, para actuar de manera coordinada, para transformar su entorno. Y por supuesto, para que varias personas actúen en conjunto para lograr un objetivo común, se tienen que de alguna forma poner de acuerdo. Tienen que coincidir en qué van a hacer, en cómo lo van a hacer, etc. Como se podrán dar cuenta, esta es una noción de poder que suena muy civilizada. En cambio, para Max Weber el poder era algo un poco más brutal. Para Weber el poder es la capacidad que tiene una persona para hacer que un tercero o un grupo de terceros actúe de acuerdo a su voluntad. Es decir, es la capacidad que tiene un sujeto A para hacer que un sujeto B o un sujeto C o un sujeto D o todos los anteriores actúen de acuerdo con la voluntad del sujeto A, que todos ellos hagan lo que A quiere, aunque ellos no quieran. Y la forma en la que A logra eso no importa. No es, si yo, por ejemplo, los convenzo a ustedes de que hagan X cosas, vean estos videos, por ejemplo, yo estoy ejerciendo poder sobre ustedes. Pero si a mí un delincuente me aborda en la calle, me apunta con una pistola y me exige mi cartera, pues también está ejerciendo poder sobre mí. De manera que esta idea del poder de Weber es un poco más amplia que la de Hannah Arendt, que es algo más deliberativo y civilizado. Y por último tenemos el concepto de poder de Michel Foucault, que de los tres es el más complejo, cosa típica de estos pensadores posmodernos o postestructuralistas, aunque Foucault probablemente se molestaría si supiera que lo estoy llamando así, porque él rechazaba esas etiquetas, pero bueno, a fin de cuentas esas son las escuelas de pensamiento o las corrientes de pensamiento con las que más se le asocia. Richard Link, uno de los intérpretes más destacados de Foucault, planteó que a este pensador francés no le gustaba la idea de una teoría del poder, porque para Foucault eso era limitante. Pensar en el poder de forma estrictamente teórica no te permitía ver manifestaciones de poder donde las hay. Así que Foucault, en vez de una teoría, planteó un método de
un método de revisión empírica de tanto del presente como de la historia. Foucault pensaba mucho en términos históricos, de ahí la terminología cronológica en los títulos de varias de sus obras más destacadas, como el nacimiento de lo clínico, la historia de la sexualidad, etc. Con este método empírico, Foucault llegó a la conclusión de que el poder siempre es una relación entre dos entes desiguales, entre uno fuerte y uno débil. Y Foucault identificó tres manifestaciones del poder. En primer lugar tenemos el poder soberano, que es aquel en el que probablemente más fácilmente vamos a pensar cuando se nos ocurre hablar de poder. El poder soberano es una especie de estructura piramidal en la cual una persona o un grupo de personas, los opresores, mantienen reprimidos mediante su capacidad superior para recurrir a la violencia a una población mucho más grande que son los oprimidos. Los mantienen bajo represión para evitar que se comporten de formas que los opresores no quieren. Es decir, en otras palabras, obligarlos a cumplir ciertas leyes. Este concepto de poder soberano viene siendo a grandes rasgos más o menos lo mismo que el concepto de soberanía en Thomas Hobbes, el pensador inglés del siglo XVII. Las otras dos formas de poder son algo más sutiles, son el poder disciplinario y el biopoder. El poder disciplinario es un conjunto de normas que los individuos internalizan, que aprenden, de manera que no sea necesario aplicárselas mediante la violencia o la coacción, que los individuos internalizan para hacerlos más productivos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de sus cuerpos, para hacerlos más productivos para los fines de quien ejerce el poder. Y el biopoder es más o menos lo mismo que el poder disciplinario. De hecho, a veces Foucault decía que el poder disciplinario era una forma de biopoder. La única diferencia es que el biopoder está aplicado a poblaciones, a colectivos, en lugar de a individuos. Bien, ya tenemos con esto tres conceptos de poder. Pasemos ahora a la idea de la política. La política, mis amigos, no es otra cosa que la aplicación del poder, el ejercicio del poder, con fines de orden social. Aplicar el poder para conseguir cierto orden social. Esto lo diferencia de otras manifestaciones del poder, como por ejemplo el poder financiero, cuyo propósito es la obtención de ganancias mediante una inversión. No hay un fin público, sino puramente privado. Ya tenemos este concepto de la política. ¿Cómo podemos identificar los fenómenos políticos? ¿Qué es político y qué no es político? Esto depende de nuestro concepto de poder y por lo tanto tenemos que volver a nuestros tres pensadores, voy a mantener el mismo orden. Comenzando entonces con Arendt. Para Hannah Arendt, la política es un ejercicio puramente deliberativo y persuasivo. La política es varias personas deliberando, discutiendo, debatiendo, negociando para llegar a acuerdos y consensos sobre la base de los cuales se actúa para, de nuevo, transformar el entorno y conseguir cierto orden social, cierto orden público. Esa es la política según Hannah Arendt. La política está totalmente ligada a la palabra y para Hannah Arendt, donde termina la palabra, también termina la política. Por lo tanto, el ejercicio del poder, con que no va ligado a la palabra, aquel que va más bien ligado a la coacción o a la violencia, por ejemplo, en las guerras o lo que hacen las dictaduras, esto para Hannah Arendt no es política, sino lo que algunos llaman antipolítica. Miren, para mí, de verdad, Hannah Arendt es una pensadora brillante, de las pensadoras de la filosofía política más brillantes que ha dado la historia de la humanidad, y hay muy pocas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con ella, pero esta es una de ellas. Yo creo que con el concepto de poder de Hannah Arendt y lo que implica para la política, pasa lo que Foucault temía, que muchas cosas quedan por fuera. Es como una especie de intromisión de la ética en la ontología, es decir, se descartan las manifestaciones de la política solo porque son perversas y se limita a lo ideal, al deber ser, a la política totalmente deliberativa, persuasiva, como ocurre en las democracias modernas. Quedan por fuera los fenómenos
los fenómenos perversos de la política. Y eso es lo que me lleva a la observación de fenómenos políticos a partir del concepto de poder de Max Weber. Si usamos este concepto, estaríamos incluyendo aquellas manifestaciones de política que son incluidas a partir del concepto de Hannah Arendt, las civilizadas, las deliberativas, las democráticas, pero también las que no lo son. Estaríamos incluyendo como política aquellos fenómenos en los que se aplica el poder, pero por métodos y fines perversos, mediante la coacción, mediante la violencia, y violencia no legítima, no legitimada en el marco de una constitución, y por lo tanto estaremos incluyendo como fenómenos políticos la guerra y los regímenes autoritarios. Es por esto que a mí me resulta tan ridículo cuando veo que hay personas que cuando hablan de dictaduras dicen: ah, es que esos no son políticos, son criminales. Son las dos cosas, son políticos y criminales. La política y el crimen no son antitéticos, pueden convivir. Y de hecho, piensen en un territorio que está controlado por una banda de delincuentes y que le imponen a sus habitantes sus normas, los delincuentes. Eso es un fenómeno político también, un fenómeno político muy perverso, pero político al fin. De hecho, una de las teorías más interesantes sobre el desarrollo del Estado es la del politólogo norteamericano Charles Tilly, para quien este desarrollo del Estado moderno es muy parecido al de las organizaciones criminales. Piensen de nuevo en el territorio controlado por una mafia. La mafia controla el territorio, le impone a sus habitantes cómo deben vivir, sus normas, y para su funcionamiento les cobra una extorsión, lo que en Venezuela llamamos coloquialmente una vacuna. Bueno, el Estado controla un territorio, le impone sus normas a sus habitantes, en este caso la Constitución y las leyes, y les cobra no una vacuna sino impuestos. En tal sentido, para Tilly, el desarrollo del Estado moderno en el Renacimiento viene siendo como el desarrollo de una organización criminal que simplemente acabó con sus rivales, con las bandas rivales, que eran las estructuras del feudalismo medieval. La única diferencia es que los estados modernos idealmente están legitimados por sus habitantes, mientras que un territorio que está controlado por una banda criminal no. Y también por esto me parece un poco tonto cuando la gente descalifica como antipolítica, recurriendo a la idea de Hannah Arendt de la política, cuando la gente descalifica como antipolítica la resistencia a los regímenes autoritarios, que no es deliberativo. Un régimen autoritario, por definición, ni siquiera va a estar dispuesto a escuchar las deliberaciones de sus adversarios. No va a querer escuchar. A quien se oponga, lo reprimen. Por lo tanto, a duras penas se puede esperar que la resistencia a un régimen autoritario sea completamente deliberativa. Se necesitan otras formas de lucha. Y por eso me parece un poco tonto descalificarlas como, desde un punto de vista moral, como antipolítica. Pasemos por último a los fenómenos políticos a partir del concepto de poder de Michel Foucault. Con esta y con la idea Foucaultiana del poder, podemos observar fenómenos políticos en todas partes, dispersos a lo largo y ancho de la sociedad y no siempre de forma más evidente. Por supuesto, el poder soberano vendría a ser la forma más evidente, es la política que aplican los estados, sobre todo las monarquías absolutas, de las cuales hoy no quedan muchas, pero las hay. Por ejemplo, en Arabia Saudita. Las formas más sutiles de poder, el poder disciplinario y el biopoder, tienen por supuesto sus manifestaciones políticas igualmente más sutiles. Y para Foucault, que siempre fue un hombre muy influido por el marxismo u otras corrientes de pensamiento de izquierda, estas formas de poder sutil se dan mucho en las democracias liberales, de las que él era hasta cierto punto crítico, como buen hombre de izquierda dura. Y si en esas democracias liberales no hay poder soberano, pues sí están estas formas de poder más sutiles que mantienen a la población bajo cierta forma de control. Por ejemplo, el poder disciplinario se manifiesta en instituciones a veces insospechadas, como las escuelas, los hospitales y las prisiones, para imprimir sobre los individuos normas de conducta que los hagan más productivos para la sociedad. Y asimismo, la biopolítica hace eso, pero con miras no a los individuos, sino al colectivo. Y así, por ejemplo,
cualquier aliento al control de natalidad o al control de la fertilidad, por ejemplo los métodos anticonceptivos, el aborto, desde un punto de vista Foucaultiano pudiera considerarse una forma de biopoder porque apunta a mantener la población bajo ciertos parámetros numéricos. O las políticas de pensión, el establecimiento de pensiones a partir de cierta edad, una edad mayor, una edad menor, para mantener una población activa o inactiva, para renovar las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Y así, como dije, podemos ver otros fenómenos políticos, a veces donde menos lo esperamos, a partir del concepto de Foucault. Recapitulando, con lo que yo quiero que más se lleven de este video, el poder es la capacidad de alguien para hacer que otros actúen de acuerdo con su voluntad, quiéranlo o no los otros. Y la política es el uso de ese poder para conseguir cierto orden social. Y con eso, mis amigos, hemos llegado al final de esta primera edición del Ágora en Politicultos. Muy pronto viene la primera edición del Parnaso, que es la sección cultural del canal de videos. Igualmente, el primer episodio del Parnaso va a ser gratuito para que la gente lo pueda ver y se anime a suscribirse. Y los videos subsiguientes ya serán de acceso exclusivo para suscriptores. Ha sido un placer inmenso compartir con ustedes. Espero verlos muy pronto en la próxima edición de Politicultos. Hasta luego.